¿Quién cree que Dios todo lo limpia? Amén. Dios todo lo limpia. Dice el apóstol Juan, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos. ¿Qué hace Jesús? Perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y lo dice en la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 9. Y debiera ser un pasaje de memoria que debes tú de memorizar. Y cada vez que tú peques y que el Espíritu Santo te redarguye, justamente de rodillas tú le digas: Señor, perdóname, límpiame. Hoy confieso mis pecados. He sido un pecador delante de ti. Me arrepiento con todo mi corazón. Haz de mí un siervo útil, un siervo fiel a ti. Y justamente vamos a ver cómo en diferentes deberes que tenía que hacer el pueblo de Israel, el pueblo judío, Dios había ya estipulado, ya había reglamentado, ya había puesto leyes para que el pueblo de Israel hiciera las cosas conforme a su preciosa voluntad. Hace 8 días hablamos la importancia que tiene el que tú aprendas a tener una alimentación nutritiva. Porque todos estamos de acuerdo que el templo del Espíritu Santo es nuestro cuerpo. ¿Cómo debería estar nuestro cuerpo? ¿Cómo debería estar cuidado nuestro cuerpo? Sano. ¿Por qué? Porque yo quiero servirle al Señor. ¿Cómo me va a poder servir? ¿Cómo me va a poder usar el Señor cuando tengo un corazón enfermo? Entonces es parte de la doctrina de la palabra. Toda la Biblia es doctrina, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y hoy vamos a ver, dentro de los deberes del pueblo judío, tenía que presentarse limpios delante de Dios. Y vamos a ver algo sorprendente. Vamos al capítulo 12. El título de la predicación es: Dios limpia toda impureza espiritual. Anótalo ahí en tu cuaderno. Dios limpia toda impureza espiritual. ¿A través de quién? ¿A través de quién? En los tiempos de Moisés era a través de esos animales inocentes, a través de su sangre. Pero hoy somos limpiados a través de la sangre de Cristo. Amén. Ya lo leímos, primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, ahí lo dice claramente. Pero vean lo que dice el capítulo 12 de Levítico. Estamos viendo la serie del Pentateuco y estamos en el tercer libro, Levítico, y en el capítulo 12, vean lo que dice justamente este capítulo. Dice así: habló Jehová a Moisés diciendo. Nuevamente, ¿cuántas veces hemos leído que Jehová habló a Moisés? Casi todo el libro de Levítico, Dios le habla a Moisés. Dios te habla a ti. Dios me habla a mí. ¿En qué momento, pastor? En el momento que yo estoy abriendo la Biblia. Pero tengan mucho cuidado con tener un desorden en la lectura bíblica. No es donde yo creo, no es donde yo abro, no, es a partir de un libro o de una carta. Y debo de tener orden en la lectura, de principio a fin. ¿Quién dice amén? Bien, entonces vamos a lo que dice el capítulo 12. Dice: habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: la mujer cuando conciba y dé luz varón, será, que dice ahí, inmunda. Cada mujer que daba a nacer un hijo era inmunda. Siete días, conforme a los días de su menstruación, será inmunda, y el 8º día se circuncidará al niño. Mas ella permanecerá 33 días purificándose de su sangre, que da un total de 40 días. Y esto al día de hoy se sigue todavía en muchos lugares. Cuando después de una mujer da a luz un hijo, está en cuarentena. 40 días de no ver luz, 40 días de no bañarse, 40 días de estar encerrada, 40 días de no pararse, más que para hacer sus necesidades, hasta que no se cumplan los 40 días. La famosa cuarentena. Claro, eso hoy en día ya no aplica para muchos, pero eso en algunas partes se sigue todavía aplicando, se sigue haciendo. Versículo 5:
y si diere a luz hija, será inmunda 2 semanas conforme a su separación, y 66 días estará purificándose de su sangre. Por un lado, si era varón, eran 40 días. Y si era mujer, eran 80 días. Tal vez la Biblia no todo tiene mucha luz. Y aquí no es muy claro, primeramente, por qué la mujer es inmunda cuando da un bebé. Cuando la Biblia resalta el hecho de que nos llenemos de aljabas, ¿cierto? Que llenemos la aljaba de flechas, ¿cierto? Ahorita vamos a ver esa parte. Pero bueno, y también no sabe por qué efectivamente el varón eran menos días que la mujer. Mientras que cuando era un varón eran 40 días, para la mujer eran 80 días. Pero bueno, ahorita vamos a ver, algunos teólogos, algunos eruditos de la Biblia dan algunos argumentos que pudiésemos considerar como ciertos del por qué es una diferencia entre el varón y entre la mujer. Sigo leyendo. Dice: y cuando los días de su purificación fueran cumplidos por un hijo o por hija, traerá un cordero de 1 año para holocausto y un palomino o una tórtola para expiación a la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote. Y él los ofrecerá delante de Jehová y hará expiación por ella y será limpia del flujo de su sangre. Y esta es la ley para la que diere a luz hijo o hija. Y si no tiene lo suficiente para un cordero, tomará entonces 2 tórtolas o 2 palominos, uno para holocausto y otro para expiación. Y el sacerdote hará expiación por ella y será limpia. Hoy somos limpios, ¿por qué? Hoy somos limpios, ¿por qué? Por la sangre de Cristo somos limpios. Hoy por la sangre de Cristo somos limpios. Por eso tenemos que reflejar una limpieza espiritual, no tan solo física, sino espiritual. Hay que mantener limpio nuestro corazón, hay que mantenerlo puro de toda ¿qué? De toda contaminación, de toda inmundicia. Cuando nacemos inmundos. Acuérdense que todos nacemos con pecado y eso nos hace inmundos. Tal vez un bebé no tiene la conciencia de pecado, pero él nace con un pecado original dado por los padres Adán y Eva. Entonces se consideraba una mujer inmunda cuando daba un hijo o una hija a luz, porque estaba dando a luz un ¿qué? ¿Un qué? Un pecador. ¿Cierto o falso? ¿Cierto o falso? Cierto. Es lo que dicen algunos teólogos. Y bueno, hace sentido, es cierto. Todos nacemos con pecado, por lo tanto somos inmundos. ¿Qué da a luz una mujer? Un pecador. Y por eso tenía que limpiarse, purificarse en los días que Dios ya había establecido y en la forma que Dios ya había establecido. Miren, vamos al Salmo 51, 5. Salmo 51, 5. Dice: he aquí, en maldad he sido formado. ¿Quién está hablando? ¿Quién está hablando? El rey David. Dice: he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Entonces todos, cuando salimos del vientre de nuestra madre, ¿somos qué? Pecadores. Pecadores. Aquí lo dice claramente el Salmo. Y no justamente somos pecadores porque no hay ningún contacto de contaminación cuando nacemos. Eso se va dando conforme uno va creciendo y va teniendo conciencia de pecado a través del Espíritu o a través de la conciencia. La gente que no tiene el Espíritu Santo, Dios le puso un juez que se llama conciencia. A través de la conciencia, tú sabes, aunque no tengas a Dios en tu vida presente, tú sabes lo que es bueno y lo que es malo. Es lo que realmente dicen las Escrituras. Entonces aquí el rey David es muy claro en la parte de: he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre.
Sin embargo, hay muchos que sí les salta el decir, bueno, pero ¿por qué una mujer es inmunda al dar un hijo? Cuando también hay pasajes donde dice lo contrario. Por ejemplo, si vamos a Salmo 127, Salmo 127, que por cierto es un salmo que les recomiendo que lo tengan subrayado y medítenlo. Los que son papás, es un salmo precioso que deberíamos de tener subrayado y meditar muy seguidamente o muy continuamente este salmo, Salmo 127. Bueno, lo voy a leer todo, precisamente son 5 versículos para que podamos entender lo que dice justamente la predicación de hoy. Dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues ¿qué a su amado dará Dios? ¿El sueño? He aquí viene lo importante, vean lo que quiero, parte de lo que comentaba. He aquí, herencia de Dios son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Sigo leyendo. Como saetas en mano del valiente. ¿Cuántos valientes hay aquí? Amén. Qué importante eso. Y esto va dirigido justamente a los padres. Y específicamente, no quiero hacer la mamá, por supuesto que la más muy importante en la familia, es la segunda en mando en la casa, ¿no? Pero por el orden de Dios, aquí es el varón. Y si no tienes varón, tú tomas y entonces asumes este papel de líder en casa cuando no se tiene el varón, porque a lo mejor ya no está la mujer viuda. Entonces aquí dice, por demás, pero he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa estima el fruto del vientre, como saetas en manos del valiente. ¿Quiénes son estas saetas? Los hijos. Así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Entonces, por una parte, sí, ya explicamos por qué algunos interpretan por qué la mujer es inmunda cuando concibe hijos. Pero finalmente no es así, es decir, es algo que alguien lo interpretó de esa manera. No hay mucha luz en esta parte del pasaje de Levítico del por qué la mujer es concebida inmunda, o por qué es inmunda al concebir hijos. Porque aquí, obviamente, sería como una contradicción de parte de Dios al ver salmos, escuchar, leer el salmo, ¿no es cierto? Aquí está diciendo que son una bendición los hijos. Pero bueno, vean lo que dice el versículo 28. Perdón, el capítulo 128. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos, cuando comieres el trabajo de sus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Sigo leyendo. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los labios de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí, así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Nuevamente habla de los hijos. Ahora, acordémonos que en los tiempos antiguos, una mujer que no podía dar hijos era una mujer que estaba bajo maldición. Para muchos pueblos decían, esa mujer está bajo maldición porque no puede tener hijos. Cosa diferente, una mujer que daba hijos, entonces era una mujer que estaba en bendición o que era de bendición. Entonces es muy importante esta parte de cómo era considerada la mujer antes en cuanto a dar hijos o no darlos. Ahora bien, ya explicamos el tema del por qué, si era varón eran 40 días, si era mujer eran 80 días. Regresemos nuevamente a esa parte. Algunos estudiosos dicen que se recortaba el tiempo de purificación de la mujer cuando era varón. ¿Por qué? Porque lo dice el versículo 3.
capítulo 12, versículo 3 de Levítico. Dice, y al octavo día se circuncidará al niño. Vamos a ver qué es la circuncisión. Tal vez para algunos sea nuevo esta palabra, para otros ya saben exactamente qué es la circuncisión. Aquí quiero que me acompañes a Génesis, capítulo 17. Y vamos a leer desde el versículo 4, Génesis capítulo 17, versículo 4. Dice, he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Eso significa la palabra Abraham. Y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti. ¿Qué está haciendo Dios? ¿Un pacto con quién? Con Abraham, que será el padre de muchedumbres. Sigo leyendo. Y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti y en sus generaciones, por pacto que dice ahí, perpetuo, para ser tu Dios y él de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Esto es, mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti, será circuncidado todo varón de entre vosotros. Entonces, la señal de ese pacto entre Dios y el pueblo de Israel por medio de Abraham es la circuncisión. Entonces, muchos estudiosos dicen que se redujo de 80 días a 40 días si era varón, siempre y cuando obviamente este varón haya sido ¿qué? Circuncidado. No se consideraba descendencia de Abraham el niño nacido de judíos si no fuese circuncidado. Hasta en ese momento era parte ya del pueblo de Israel el niño, así se consideraba. Entonces son situaciones que debemos hoy de conocer, que tenemos que aprender. Pero sigamos adelante con Levítico. No quiero detener más en esa parte porque vienen justamente otras leyes acerca de la purificación. Y ya vamos a ver que en el capítulo 13 va a hablar de la lepra, el capítulo 14 de cómo debe de ser purificada la lepra, y en el capítulo 15 de las impurezas físicas. Aquí también es importante que con detenimiento tú le des un tiempo a tu espíritu para poder leerlo un poquito más con calma. Donde yo quiero un poco centrarme es justamente en la lepra, acerca de la lepra. Y quiero que por ahí anotes en tus apuntes, la lepra es símbolo del pecado. La lepra es símbolo de pecado. Y tiene que ver con una excesiva maldad de pecado. Y la pregunta sería, ¿de dónde se origina o quién genera el pecado? ¿Quién genera la maldad? ¿De dónde viene? Todos, a la verdad, tenemos maldad. Todos nacemos con maldad en nuestro corazón. ¿Por qué? Por el pecado. Pero quiero que me acompañes, por favor, a Mateo, capítulo 15. ¿Dónde se encuentra esa maldad en el hombre? Dice ahí, Mateo capítulo 15, versículo 19. Porque del corazón salen los malos pensamientos. ¿De dónde se encuentra la maldad?
en el corazón. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Jeremías capítulo 17, versículo 9. Anótalo. Todo lo que Dios hable este primer día de la semana es justamente para enseñarnos. No sea que esta semana muchos serán probados de su corazón. ¿Cómo está tu corazón el día de hoy? Y aquí dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Entonces, ¿de dónde salen todos los malos pensamientos? Del corazón. Y la lepra, fíjense, algo físico, la lepra era una enfermedad cutánea, se manifestaba justamente en la piel. Se empezaba a caer la piel, empezaba a quedarse la gente sin piel y a ser deformada, con muchas verrugas, que también las verrugas es una manifestación también de pecado. Muchas veces, no quiero decir que siempre, en algunas veces las verrugas que salen en el cuerpo es una manifestación de pecado y generalmente es sexual. Hay muchas manifestaciones hoy en la piel que se consideran un símbolo de pecado. Es una manera donde Dios está manifestando su santidad y decir a tu vida, tienes que cambiar y corregir tu estilo de vida. Entonces, aquí vemos que una persona leprosa era una persona que Dios usaba como una figura de pecado. No necesariamente la persona leprosa era un pecador, el pueblo en sí estaba en pecado. Lo voy a poner bajo este esquema. A veces Dios tiene que usar dentro de la iglesia algún hijo, algún niño, algún bebé, para mostrar a la iglesia que está en pecado y tiene que corregir las cosas. Eso se llama discernimiento. Y generalmente tiene que venir ese discernimiento a través del pastor. Y cuando comienza entonces una iglesia a empezar a crecer con una insuficiencia de salud espiritual, comienza a haber mucha enfermedad y comienza a haber una lentitud en su crecimiento. Hoy sabemos que la consecuencia de una enfermedad es por el pecado. La muerte llegó al ser humano por el pecado. Entonces tenemos que tener mucho cuidado hoy en día cómo está haciendo mi caminar con el Señor. Hoy tenemos que ser muy prudente, sabio, temeroso del Señor, de cómo estoy andando con el Señor. Que no se te ocurra estar combinando lo santo con lo profano, lo limpio con lo inmundo. No es así. Mucha gente de repente aquí en la iglesia obviamente se comporta de una manera diferente, pero afuera es otra. Aquí habla de una manera correcta, afuera habla con peladeces, malas palabras, con malas actitudes. Eso es mezclar de lo limpio con lo inmundo, o lo inmundo con lo limpio. Y así no es. Así no es. De repente tienes oportunidad de llegar a tu teléfono, que casi no lo agarras, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hay en ese teléfono? Pornografía, imágenes incorrectas, conversaciones incorrectas que lastiman justamente tu relación con Dios. Y Dios hoy lo que está demandando, no solamente para agua de vida, para todo el cuerpo de Cristo, es santidad, santidad. Él es 3 veces santo. ¿Qué es la santidad? ¿Qué es la santidad? Y muchos decimos, la santidad es pureza, la santidad es limpieza. Fíjense lo que dice un autor, un pastor, J.I. Packer, dice: la santidad consiste en responder a la revelación de Dios con confianza y obediencia, fe y adoración, oración y alabanza, sujeción y servicio. Cuando realmente leemos esta definición, al menos a mí impactó mi vida.
porque habla justamente de muchas cosas que deberíamos nosotros estar practicando como hijos de Dios. Por un lado dice que tienes que tener una confianza en el Señor. Debo creerle al Señor. Y si yo le creo, le tengo confianza. Y si tengo confianza, yo obedezco. Debo nunca dejar de creer en Dios. Debo de adorarle en todo momento. En mi trabajo, en mi escuela, en mi casa, en mi iglesia, en la calle. Debo de todo momento adorarlo a Él. No debo de alabar a Él con mis buenas obras, que Dios ya preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es lo que dice la palabra. Y además dice que debo de estar platicando con Dios cada cuándo. ¿Cada cuándo? La Biblia dice, orad sin cesar. ¿Qué quiere decir? Que en todo momento yo tengo la disposición, la libertad de platicar con mi Dios, con mi Padre. No solamente cuando aquellos momentos de mi vida están realmente siendo arrastrados o siendo golpeados por las situaciones del pecado, o cuando estoy enfermo, cuando estoy carente de algo. No, yo tengo que buscar a Dios en todo momento. Tal vez para pedirle cosas personales, tal vez para interceder por mis hermanos, o simplemente para agradecerle todo lo que Dios hoy ya hizo a favor de mi vida. Amén. Y ante todo tengo que tener una vida de sujeción a Él. Esa es santidad. Y si realmente entendemos qué es la santidad, entonces nos sentimos comprometidos con la gran responsabilidad de vivir en ella. No por cortos tiempos de vida, sino para toda la vida, hasta que Cristo regrese por mí y por ti. Amén. ¿Quién lo cree? Entonces, a través de la lepra, Dios estaba mostrando al pueblo de Israel que dentro de su corazón había una gran maldad. ¿Y qué le pasaba a este leproso? Era completamente, antes de ser expulsado tenía que presentarse ante el sacerdote. Y el sacerdote lo revisaba, y si veía que realmente comenzaba a minorar la enfermedad, entonces lo dejaba en cuarentena, pero cada 7 días tenía que presentarse con el sacerdote para determinar la sanidad de la piel. Pero si esto iba empeorando, entonces tenía que ser expulsado completamente del campamento o del pueblo de Israel, y tenía que vivir completamente solo. Y era penado por la ley de que si él se acercaba, tenía que ser apedreado y muerto. Entonces, qué fuerte para una persona que decía, ¿cómo? Ya no puedo comer, ya no puedo ir a recoger porque ya esta enfermedad no me lo permite, y además nadie me puede ayudar. Y si tú eso lo comparas o lo quieres ver de una manera espiritual, justamente así debería ser la vida del pecador. Y desgraciadamente o desafortunadamente hoy lo que tú hacemos o lo que mucha gente hace es que convive con pecadores. ¿Y qué le pasa? ¿Qué le pasa? Es como si yo estuviera conviviendo con alguien que tiene gripa y tos. ¿Qué va a pasar? En algún momento de mi vida, ¿qué va a pasar? Me voy a contagiar. Claro que el pecado no se ve. Si fuera de color negro, pues aquí estaría complicado, todos éramos negros aquí. Y no porque fuéramos de Cuba. No. Si el pecado fuera morado, pues todos estuviéramos ¿qué? De morado, ¿no es cierto? Pero el pecado no se ve. El pecado es un animalito barrenador que va y que entra y comienza a destrozar por dentro. Tú no te das cuenta de que estás pecando. ¿Quién se da cuenta? De la gente que está alrededor tuyo, la gente que vive en santidad, la gente que hoy tiene un compromiso con Dios. Y el que está en pecado es el último de enterarse que ya está en pecado. Hay cosas que tú y yo sabemos de nuestras debilidades. Hay cosas que tú sabes que no puedes tú pisar terrenos peligrosos porque sabes que si los pisas vas a terminar cayendo en pecado. Tú ya lo sabes. Sería una gran mentira, un gran engaño que diga, ay no, pastor, yo no sé qué es pecado. No sé, sí sabes. Y tu conciencia te lo dice. Pero como ya tu conciencia está cauterizada, justamente entonces ya por eso ya no te das cuenta. Ya está endurecido tu corazón por tanto pecado en el cual tú te encuentras.
Entonces, la inmundicia y el carácter del judío eran reflejados o se manifestaban justamente en esta enfermedad de la lepra. Hoy en nuestros días tal vez ya no hay tanta lepra porque obviamente ya hay ciertos medicamentos o ciertos procedimientos médicos que están de alguna manera como atacando esta enfermedad, pero al final de cuentas la enfermedad se mantiene y se manifiesta de una u otra manera. Sí, yo sé que la enfermedad es una manifestación de pecado, pero peor es el que esa enfermedad sea causa por mi pecado. Generalmente la enfermedad es una consecuencia del pecado, de ese pecado general que hay en el mundo. Pero peor sería que esa enfermedad que tengo hoy es porque realmente estoy viviendo una vida de pecado. Y si no, vamos a ver lo que dice justamente el Evangelio de Juan. No todos los que están enfermos están en pecado. Para que no estés mirando así como de recelo al que está al lado tuyo, que tiene cubrebocas. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 5. Vamos a leer lo que dice desde el versículo 1 para entender lo que quiero yo explicar. Dice: después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén, y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. ¿Quiénes estaban esperando el movimiento del agua? Muchos enfermos por el pecado que abundaba justamente en el mundo. No necesariamente eran pecadores, pero eran enfermos por el pecado. Habían contraído alguna enfermedad por el pecado general del mundo, ¿cierto? Y dijimos que algunas veces la enfermedad se manifiesta en un pecador. Está enfermo porque está en pecado. Bueno, sigo leyendo. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. ¿Cuánto tiempo tenía? 38 años de padecer una enfermedad. Y cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Y Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Hasta ahí, Dios en su misericordia sanó a este paralítico que tenía 38 años padeciendo esta enfermedad. Pero vean lo que dice justamente en el versículo 14. Dice: después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que tenía 38 años padeciendo una enfermedad porque él fue un pecador no convertido, no arrepentido. Yo puedo burlarme del Señor, tú te puedes burlar del Señor. Y tú puedes hacer que te estés arrepintiendo de tu vida, pero parcialmente. Y si tú tienes un arrepentimiento parcial, no puedes ser un salvo parcial. O eres salvo o no eres salvo. Entonces ten mucho cuidado con querer engañar a Dios, porque muchas enfermedades que seguramente muchos contraen, y enfermedades terribles que son incurables, justamente fue por una vida de pecado, por una vida de necedad, una vida de rebeldía, que aun sabiendo justamente la verdad, el Evangelio, la palabra de Dios, aún así se burlaban de él y seguían en pecado como muchos. Entonces no sea que realmente hoy Dios da avisos, eso de verdad que créanlo, Dios da avisos. ¿Para qué? Para que todos vayamos al arrepentimiento. Él no quiere que ninguno se pierda. Pero va a depender de cada uno de nosotros. Si realmente hoy
queremos realmente ser salvos. Hoy Jesús te puede preguntar, ¿quieres ser salvo? Ay, Señor, si tú supieras cómo sufro. A ver, la pregunta fue, ¿quieres ser salvo, sí o no? No me eches tu choro, yo ya te conozco quién eres. Ya sé por dónde estás tú batallando. Todos tus pecados pasados ya los perdoné. Hoy la pregunta que te hace Jesús, ¿quieres ser salvo? ¿Cuál va a ser la respuesta? Entonces vete y no peques más. Es lo que dice justamente Jesús. Vete y no peques más. Creo que aquí es muy importante leer, meditar la palabra y que entre la palabra a tu corazón. Un corazón que efectivamente sí hay maldad, pero esa maldad va a irse aminorando y va a estar siendo controlada por el poder del Espíritu Santo. Y en la medida que tú estés llenando tu corazón de la palabra de Dios, la maldad va a estar completamente encapsulada, va a estar completamente controlada. Vamos a ver otro ejemplo que me gusta mucho, de verdad, meditar, que está en Lucas, capítulo 5. Versículo 12. Lucas capítulo 5, versículo 12. Sucedió que estando él en una de las ciudades, ¿quién? Jesús. Se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Cuando yo leí esta parte, para mí impactó mi corazón. Primeramente porque fue un leproso que creía en Jesús y creía en el poder de Jesús, como tú lo crees. Y él, en esta humildad que todos deberíamos de cultivar en nuestro caminar con Cristo, le dijo, si quieres, Señor, lo que tú decidas para mí va a estar bien. Si tú decides sanarme, y tú lo decidiste y va a estar bien. Si tú decides sanarme, también va a estar bien porque tú lo estás decidiendo, si tú quieres. A veces tenemos que trabajar mucho la humildad nosotros. Hágase tu voluntad, Señor, no permitas que haga yo la mía. Entonces aquí llenó mi corazón justamente de ver a este hombre que, aun sabiendo que estaba enfermo y que tenía mucho tiempo con esta dolencia de enfermedad. Mucha gente de repente estamos en la desesperación y clamamos, gritamos y ordenamos a Dios que Él actúe de una manera poderosa, y así no es. Aún en las situaciones más difíciles de tu vida, del problema, tú tienes que tener ese corazón humilde y manso y decirle, Señor, si tú quieres, hágase tu perfecta voluntad en mi vida, en mi familia, en mis hijos, en mi empresa, en mi trabajo, en mi escuela, si tú quieres, Señor. Y vean lo que sigue. Y entonces extendió él la mano, le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. ¿Qué fue lo que provocó justamente esta sanidad en él? Primeramente, dice que el hombre lleno de lepra, estoy leyendo el versículo 12, el cual viendo a Jesús, ¿qué quiere decir? Que ya conocía quién era Jesús, como tú sabes quién es Jesús. Si entrara Jesús por esa puerta en este momento y se sentara en un lugar de aquí de esta iglesia, tú sabrías inmediatamente que es Jesús. Amén. Aquel que no tiene esa relación con Él nunca se da cuenta que estaba Jesús a un lado. ¿Se acuerdan lo que pasó a los que iban en el camino a Maús? Hablaban de Jesús, pero no lo conocieron, no lo vieron, no lo sintieron. Hasta después que ellos empezaron a sentir, dice que algo les quemaba por dentro. Entonces muchas veces hay que aprender a ver a Jesús.
Y él dice que vio a Jesús. Primer punto es que tú tienes que ver a Jesús. Y tienes que aprender a ver a Jesús en todo momento de tu vida. Que no haga que la neblina de los problemas o la lluvia de las dificultades te estén cegando y no te permita ver a Jesús. Tú tienes que dejar de ver aquello que te está afligiendo y pon los ojos en el autor y consumador de la fe. Aprende a ver a Jesús siempre, en todo momento. Aprende a agradecerle lo que Jesús está haciendo en tu vida, lo que Cristo está haciendo en tu vida. Apréndelo, vívelo, disfrútalo y agradécelo. Amén. Luego, ¿qué hizo el leproso? ¿Qué hizo? Se postró. ¿Cuándo fue la última vez que tú te postraste, pero con un corazón constrito y humillado? Dios no mira las rodillas, Dios mira el corazón. Cuando tú y yo nos logramos poner de frente al piso y así platicamos con el Señor, Dios está viendo nuestro corazón. Asegura que tu corazón esté también postrado. No solamente vio a Jesús, no solamente se postró ante Él, sino con ese corazón lleno de humildad, dice que le rogó. Cada cuando tú te postras y en qué forma tú hablas con el Señor. ¿Es un ruego o es una orden? ¿Tú le ordenas a Dios lo que tiene que hacer o le ruegas que si Él quiere se manifieste en tu vida? ¿Cómo es tu actitud con Dios? ¿Cómo es tu actitud con tu esposo? ¿Cómo es tu actitud con tu esposa? ¿Cómo es tu actitud con tus hijos? Porque es muy fácil que si entra Jesús, todos nos vayamos al piso. Le queremos besar en los pies y decirle, Señor, ¿cuánto te amo? Pero también Dios permite que tu corazón, al ver cómo tratas a tu esposo, cómo tratas a tu esposa, cómo tratas a tus hijos, cómo tratas a tus colaboradores, cómo tratas a la persona que hace la limpieza en casa, cómo tratas al vecino, cómo tratas a la persona al viene, ¿no? ¿Cómo los tratas? Deberíamos de tratarlo como si fuera Jesús mismo. Qué fácil llegar a Jesús y decirle, Señor, ¿cuánto te amo? ¿Qué hago por ti? ¿Eres exactamente igual con tu prójimo? ¿O solamente serías con Jesús? Porque si solamente sería con Jesús, ¿cómo se llamaría eso? Hipocresía, falsedad, engaño. Jesús dijo, si tú lo hicieras a esos pequeñitos, es como si a mí me lo hicieras. No porque veas una persona de humilde condición, no porque veas una persona enojona, gruñona, que produce temor y miedo, no quiere decir que no tenga falta de Dios. Al contrario, es así porque no conoce a Dios y no tiene a quién, a Dios en su vida. Y por último, dice, si quieres, puedes limpiarme. Eso justamente detonó la misericordia de Jesús. Detonó el poder de Jesús. Porque no solamente obró en poder Jesús, sino también obró en misericordia. Y Dios nos llamó por misericordia. Dios nos perdonó por misericordia. Dios nos salvó por misericordia. Tenemos que aprender de tener una vida más de agradecimiento. ¿Qué representaba ese leproso en ese lugar? Era un objeto de hostilidad, horror, de repugnancia. Eso es lo que representaba ese hombre en ese lugar. Y dice que Jesús lo tocó. No le dijo desde allá, vete para allá y desde allá te voy a sanar. Aquí dice, en tu Biblia, lo tocó. En otras versiones dice, Jesús lo abrazó. A Jesús no le interesa tu pecado.
No le interesa tu impureza. No le interesa la suciedad que que esté emanando de ti. Lo que le interesa es tu corazón arrepentido. Amén. Si realmente aprendemos eso, iglesia, seguramente vamos a vivir una vida más plena. Tenemos que tener una condición sumisa a los ojos de Jesús. Reconocer quién es Jesús en tu vida. Saber que Él tiene todo el poder sobrenatural hacia nosotros, hacia todo lo que es el universo, el mundo. Él tiene todo el poder. Solamente confía en Él. Él puede cambiar tu vida, Él puede cambiar tu corazón y convertirlo como un corazón como el de Él, a su imagen y semejanza. De vez en cuando, o de vez en diario, deberíamos someternos a su preciosa y divina voluntad. No es cuando yo quiera, es siempre, porque Él siempre quiere. Amén. Hay dos cosas que tenemos que aprender, entre los que hemos hablado justamente es: Dios tiene todo el poder y Dios tiene toda la misericordia, pero también es un Dios justo. Y dentro de su justicia está la justicia retributiva. Jesús, Dios, recompensa a aquel que se esfuerza a vivir en santidad, pero también Dios castiga a aquel que no está cumpliendo su voluntad. Piensa en eso. Dios lo dijo. Y así como creemos que es un Dios santo, 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 y creemos que es un Dios de amor, un Dios de misericordia, también creemos que es un Dios justo. Amén. Vamos a levantarnos, iglesia. Cierra tus ojos. Hoy, esta mañana, Jesús te está preguntando: ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sanado? Hoy Jesús te está preguntando justamente esas palabras. ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser sanado? Quiero decirte que Jesús te tiene hoy abrazado y te está preguntando hoy, esta mañana, y te lo está preguntando justamente a tu oído. Cierra tus ojos y escucha la palabra de Jesús, que hoy te dice: ¿quieres ser sanado? Hoy quiero sanarte. Hoy quiero cambiar tu corazón de piedra por un corazón de carne. Hoy quiero hacerte a mi imagen. Hoy quiero que tú seas para mí mi más preciado tesoro. ¿Qué le vas a responder? ¿Qué le vas a decir? ¿Te vas a quedar callado? ¿O vas a decir: sí, Señor, hoy necesito que tú sanes mi corazón, que sanes mis heridas, que sanes mis dolencias, no solo las físicas, sino también las espirituales? Hoy quiero ser sanado, Señor, de todo aquello que yo te he ofendido. Ya no quiero sentirme más culpable, Señor, sino quiero sentirme perdonado por ti. Y yo sé que ya tú me perdonaste, pero yo necesito sentirme perdonado. Ayúdame. Ayúdame a sentir ese perdón. Ayúdame a sentir tu presencia en mi vida. Ayúdame, Señor, a que tú hoy seas el centro de mi vida y esté dispuesto a serte fiel, a hacerte ser manso y humilde como tú eres, Señor. Enséñame a comprometerme con las cosas tuyas. Enséñame, Señor, a obedecerte todos los días de mi vida y reflejarte a ti en todo momento de mi caminar contigo. Sáname, Señor. Abrázame, Señor. Hazme sentir amado por ti. Yo sé que tú me amas, pero necesito tus brazos, necesito tu aliento, necesito hoy de ti, Señor, en mi vida. Lléname, Señor, plenamente. Me quiero sentir pleno a través de ti.
Ten misericordia de mí, Señor, y haz tu perfecta voluntad en cada área de mi vida. Quiero ser una mejor persona delante de ti. Quiero ser un mejor esposo, una mejor esposa, un mejor hijo. Yo no puedo, pero tú sí puedes, Señor, porque tú eres el Todopoderoso. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios bendiga su semana, amados.